Hola a todos. Eh, Les quería hablar acerca del tema de cómo están las relaciones hoy en día entre los jóvenes cristianos y todas esas cosas que en realidad son abominables para el Señor. Porque si lo guiamos por como es la palabra de Dios en verdad, y tomamos algunos textos de la Biblia solamente, las cosas de Dios son verdaderamente santas. Y los hijos de Dios deben respetarlas como están escritas en la Biblia, no como el mundo dice que tienen que ser hoy en día, con los respetos a la manera del mundo, como dicen que las cosas cambian y que el mundo es así hoy en día. Y no puede ser así de esa manera para Dios, porque Dios siempre está escrito que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, la regla de Dios permanecen para siempre, así como su palabra. El mundo puede cambiar, pero Dios no va a cambiar jamás. Ni lo que Él dice y enseña, y su verdad es espiritual, es del espíritu. Y lo espiritual permanece y dura y prevalece. Y todo lo que viene del espíritu hace que permanezca firme y bien en la carne y sea de sabiduría de Dios, que es perdurable para siempre, para lo eterno, no para las cosas físicas y materiales de la carne. Por ejemplo, cuando los jóvenes hablan del amor hoy en día, yo lo normal que sé cuando son pololos cristianos o como sea, que andan en pareja y todo eso, y sus relaciones igual que las del mundo, se besan y hartas cosas que atraen las cosas de la carne, que son espíritus que ellos no pueden controlar, que ellos piensan que pueden controlar, pero esos espíritus, las cosas de la carne están en contra de las cosas de Dios, y todos esos espíritus son incontrolables. Solo el Señor nos puede dar fuerza para poder estar en contra de ellos, y son muchas pruebas para poder tener fuerza sobre eso. Se los digo porque el Señor me ha dado fuerza sobre todas esas cosas, pero han sido pruebas en muchos tiempos y mucho llanto en oración al Señor, sintiéndome mal a veces por las cosas que me pasaban, y uno quería agradar a Dios, un verdadero hijo sí quería agradar a Dios. Entonces, en ver cómo son las cosas hoy en día, en realidad ellos sí están pecando contra Dios. Entonces no pueden pedir que las cosas que ellos hacen les salgan bien, porque si ellos pecan, hacen lo malo, y el que hace lo malo atrae lo malo, o sea, atrae al diablo, tiene autoridad el diablo de hacer y ordenar su vida, porque el diablo tiene toda la autoridad en este mundo para hacer las cosas. El que hace lo malo le da la autoridad, le entrega la autoridad a él a ordenar su vida. Y, y el que hace lo bueno está en las manos de Dios, claro, porque hacer lo bueno es hacer la voluntad de Dios. Y, y eso lleva, me voy a una escritura que dice que, que dice que era de la ley, y en la ley decía, no fornicarás. Y Jesús vino y dijo él, vino y lo dijo aún más fuerte, más espiritual, que fuera más respetable esa ley. Y él dijo, porque la ley dice no fornicarás, pero más yo os digo que el que mirare a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón, ya fornicó con ella en su corazón. Y si mirar a una mujer en el espíritu es pecado, si uno la mira y la codicia en su corazón, le atrae en su corazón. Si yo la miro porque no es nada mío, no hay ningún casamiento, no es una posición de mí ni ella, no hay nada, hay ninguna relación, pero si yo en el espíritu la miro y la deseo, yo estoy pecando contra Dios. Y eso atrae
trae muerte espiritual y a puerta abierta al diablo a que entre a destruir mi vida y, y muchas cosas. Y para eso los prepara la televisión, cuando ustedes ven esos programas y salen las mujeres como el mundo quiere que sean y todas se tratan de vestir de la misma manera, que esas son maneras malas. Entonces, eso, si mirar a una mujer deseándola es pecado contra Dios, no, porque no hay ninguna relación de que ya están casados, hay matrimonio, o sea, eso es fornicación. ¿Cuánto más será los que son cristianos hoy en día y tienen relaciones como pololos o novios, pero ellos se besan y hacen cosas de la carne porque el besarse eso es cosa de la carne ya, es algo que va a traer deseos de la carne, atracción de la carne, un amor de la carne con atracción de deseo, no real, un amor real. Entonces todas esas cosas que son de la carne van a acabar en pecado porque es en contra de Dios, porque si yo no estoy casado yo no puedo hacer esas cosas, porque yo no puedo decirle a alguien si los vamos a casar más adelante en poco tiempo, porque el tiempo es de Dios. Él tiene el tiempo, yo no puedo prometer nada porque yo no sé si mañana voy a estar vivo para poder cumplir mi palabra. Por eso siempre si yo tengo alguna palabra tengo que decir si Dios quiere, si Él me lo permite. Entonces no podemos ofrecer nada y todo requiere su tiempo. El verdadero amor no hace lo indebido, no hace lo malo, y todo lo de la carne es malo, todo eso es indebido, sin matrimonio. El verdadero amor es todo lo espera, todo lo soporta. Eso está en la Biblia. Es benigno. Dios es amor, por eso Él nos espera, Él siempre está ahí. Él nos perdona, Él él siempre, siempre nos va a amar, porque el amor es eterno y permanece. Entonces, lo ideal para que todo salga bien en una relación debería ser que en realidad se conocieran sus espíritus, sus personas, lo que son, en lo que son por dentro, en su corazón. Y ahí deberían tomar la decisión. Si sí llegasen a amarse así, sin entrar en la carne, porque van a caer, van a tentar, van a abrir paso al diablo y se va a destrozar toda la relación y van a morir totalmente, porque eso es en contra de Dios. Y lo que es en contra de Dios va a terminar mal. Y los que no ven van a decir es mentira, si a él le pasó esto y ahora no. Pero no crean que esto pasa de un día para otro, esto son cosas de la vida completa, que puede que ustedes permanezcan bien un tiempo, pero después viene algo mal, se separan, van a tener atracción por otra persona y al final su familia no va a estar en las manos de Dios ninguno, porque el diablo va a reclamar derechos sobre todo y va a destrozar todo, todo lo que él puede, porque el diablo vino a matar, robar y destruir, y él quiere robar su felicidad, porque Dios a la verdad les tiene una vida perfecta como hijos, porque Él les tiene las cosas, la promesa en los cielos, que es lo mejor, que son cosas santas, puras, verdaderas. Lo que a mí me cambió fue lo más hermoso, no hubo nada en este mundo que se igualara lo que yo sentí en esos momentos. Y, y lo que me da fuerzas para seguir siempre. Y la palabra que Él siempre me da, que es suya. Entonces, esa es la promesa para los hijos, pero también Dios no los quiere tener mal aquí en la tierra. Si nosotros siempre hiciéramos lo correcto a sus ojos, estaríamos siempre bien. Si Él los ordenaría la vida en las cosas perfectas, llegaría la persona perfecta. Si siguiéramos sus mandamientos, lo que nunca Él ha cambiado, y no nos guiáramos a los cambios que hace el mundo en realidad y no son reales, no son legibles a la ley de Dios, sino que, sino que van en contra de Dios. Porque dice, todo el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a estar siguiendo los mismos ejemplos del mundo, viendo la televisión y llenándonos de cosas
de cosas malas, porque el mundo la televisión y todo eso nos prepara para lo malo. Las comedias nos enseñan a que pueden fallarnos. Claro, en el mundo es así. Y así ni siquiera pueden tener confianza en la otra persona y van a vivir en celos y en pleitos. Y todo eso es de la carne. Todo eso los lleva a lo malo. Y cada vez que ustedes sienten eso en su corazón, le abren puerta y dominio al diablo a que entre a destruir. Entonces eso no lo deben permitir en su corazón. Aunque a veces cuesta, hay que pedirle a Dios que nos quite todas esas cosas. Porque yo no puedo decir que sea tan fácil a veces evitar todos los enojos o rencores que tenemos, que el diablo nos quiere meter en nuestro corazón. Entonces no es fácil, porque el Señor dijo, ancho Ancho es el camino y espacioso para ir a la perdición y al infierno, pero angosto, difícil de encontrar y, y difícil es el camino que nos lleva a la vida eterna, porque es Jesús, es la muerte en la carne, es oponernos a la carne, a lo que somos en carne. Hay cosas que Dios permite en la carne, pero es en el matrimonio. E incluso en unas partes se especifica que es preferible que el soltero ojalá se quedase así, porque se preocupa más de las cosas de Dios. Más si se casa, no peca, pero dice que ambos tendrán aflicción por la carne, lo cual quisiera evitarse, porque si se llegase a eso, es más difícil seguir adelante, porque no es lo mismo si yo hago algo o cosas de la carne, aunque el Señor las permita, hay una aflicción, hay espíritus ahí que uno tiene que tener más oración, más preocupación para poder conllevar todas esas cosas, porque todo lo de la carne no es del espíritu y eso nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. Entonces, si yo les digo, ¿cuánto pecamos contra Dios hoy en día? Si el Señor dice en su palabra que mirar a una mujer para codiciarla es pecar en el corazón, porque yo la codicio en mi corazón, pero con un deseo de carne, con un deseo sucio, que es de carne. ¿Cuánto peor si yo tengo a una persona que aún no tengo en matrimonio, aunque la promesa sea la promesa, pero de Dios es la unión? ¿Acaso Él va a unir en matrimonio o no va a unir en matrimonio? Entonces, ¿cuánto más pecado si yo beso a esa persona? Porque ese pecado, eso son cosas de la carne. Si yo beso a esa persona, y quizás a qué otras cosas pueden llegar hoy en día en oculto, y pecan contra Dios y abren puerta al diablo, y nunca va a salir bien su relación, nunca va a terminar en bien, porque si pasó eso, hay un instrumento del diablo que está ahí, o el uno o el otro, pero hay un instrumento del diablo que ya el diablo tenía sembrada semilla de malintención, y por eso caen los dos culpables, porque empiezan a meterse los deseos incontrolables de la carne y empiezan a apartarse de Dios y pierden la fuerza que Dios da contra esas cosas. Y, y así, porque fácil es el camino ancho para caer al pecado, porque Dios da libertad y es fácil, es un camino ancho, es todas las cosas y placeres de la tierra para caer al pecado. Pero para estar en Dios, nosotros tenemos la libertad de decidir lo bueno, y si hacemos lo bueno llegará a nosotros. Si hacemos lo malo va a llegar a nosotros, porque así lo permitió Dios. Dios aún con su amor nos protege la vida, porque al diablo no le permite que nos pueda matar, porque el diablo eso quiere. Pero Él ya tiene su palabra, que el que hace lo malo, el diablo tiene potestad sobre él. Y el que hace lo bueno, los mandamientos de Dios, el diablo no puede tener potestad sobre él. Y sobre el amor verdadero, cuando el amor es de deseo y hay cosas malas, el diablo tiene potestad sobre eso, porque él puso en algún lado o en ambos amor engañoso. Y es suyo, es amor de deseo o de carne o de atracciones de la carne, físicas, cosas muertas, que termina en muerte. Y, y con eso él destruye. Y con eso Él les hace que
tengan relaciones malas, que terminen peleados y con hijos que anden de aquí para allá y todo mal, todo lo toma el diablo. Todas esas emociones después en sus corazones son del diablo y viven en la carne. Y aunque hablen de Dios, aunque pongan fotos de Dios, pero no tienen a Dios verdaderamente en su corazón, porque solamente teniendo a Jesús en su corazón van a poder conocerle, conocer su mente y conocer cómo deben ser en realidad, no como les diga otro hombre cómo puedan ser, porque ellos pueden fallar, incluso pueden ser malos en su corazón en realidad. Si no tienen a Jesús pueden hablar incluso bonito, pero por dentro o lo que hay ahí, esa semilla es de maldad y de engaño, porque el diablo también puede hablar bien y puede hablar de Jesús, porque lo hace, y en las canciones cristianas y en todo lo que pueden ver hoy en día, lo hace y engaña mucho con eso. Entonces debemos apercibirnos en ser correctos ante Dios y hacerlo real, el amor verdadero, el amor que es del Espíritu, hacer las cosas correctas. Y yo les digo que todo les va a empezar a salir bien, porque el Señor va a empezar a ordenar sus vidas. Pero si estamos en constante pecado, como muchos dicen, que no podemos dejar de pecar, que no podemos, estamos pecando constantemente, Dios nos santifica. Y sí podemos, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu de Él, el Espíritu Santo, el mismo que Él hizo aquí y lo creó en su humanidad para dar la fuerza a los que somos en carne, como Él vino en carne y Él no pecó, no fue pecador, no hizo nada malo, ese mismo Espíritu nos da a nosotros para que nosotros tampoco pequemos y tengamos la fuerza para no pecar. Así que no es excusa decir que no podemos dejar de pecar, que en realidad es imposible, porque Jesús a los verdaderos les dio su espíritu para que sí dejen de pecar, para no ser pecadores. Y un error, sin saberlo, el Señor lo va a perdonar y lo va a limpiar porque la santidad es suya. Y al que el Señor justifica, ¿quién lo acusará? Si Dios es el que justifica y Él es el que justifica y acusa. O sea, nadie es juez, solo Él. Entonces, es a esto, a el amor verdadero, a lo correcto. Si quieren que todo salga bien en su vida, tienen que hacer lo correcto. Tienen que hacer la verdad de Dios, seguir el camino de Dios, buscarle, porque a veces el Señor no se les va a aparecer al tiro. Si ustedes pecan, a lo mejor Él no va a venir en un tiempo poniendo a prueba si es que de verdad, quieren volver a su camino correcto y tienen tantas ganas como para persistir tanto. Si es de mucho interés, Él también va a poner prueba de tiempo para ver si persisten y es real su interés. Porque si no lo hacen y se detienen antes, en realidad su interés no era tan grande. Solo era por preocupación por poco tiempo. Pero si de verdad aman tanto a Dios y de verdad saben que han pecado y quieren volver de verdad, van a poner todo por volver a Él porque lo aman. Porque todo el que ama da todo por lo que ama de verdad. No por lo que es ese amor de atracción que se termina y se acaba, es algo falso. El que ama de verdad lo da todo, lo va a hacer todo, no le importa el tiempo, no le importa nada. Él va a querer, él va a querer lo mejor para el otro, no importando nada, no habiendo límites, porque Dios nos llamó y con su espíritu a tener fe y a creer todas las cosas posibles, porque con la fe todo lo podemos, porque si queremos hacer algo y ya en nuestro corazón no creemos que lo vamos a hacer, ¿cómo vamos a poder llegar a la meta si no tenemos fe de que vamos a llegar? O sea, podemos llegar a la mitad del camino, pero vamos a caer porque no tenemos fe y nos vamos a cansar y vamos a decir, no, si al final no voy a llegar, ¿para qué sigo esforzándome? Pues no, esto es de fe. O sea, si yo, no importa qué tan largo sea el camino, yo creo que voy a llegar, voy a llegar. Porque la fe es lo que nos mueve, es lo que nos da la fuerza, junto con el amor, porque si amamos tenemos fe en que vamos a llegar a lo que amamos,
a lo que queremos en realidad, que tiene que ser Dios. Y todas las cosas de Dios, que sean cosas que nos edifiquen en Dios, no cosas muertas y falsas y cosas del mundo, porque todo este mundo es del diablo y todos sus deseos, toda la carne, todo lo que es nuestra propia carne es nuestro propio enemigo que tenemos cerca. Entonces, no podemos dejarnos llevar por todo lo del mundo, porque a la verdad podemos reír, podemos pasarlo bien con cosas buenas, podemos disfrutar, pero está escrito, dice, que el que comprase haga como si no poseyese, el que disfrutase de este mundo haga como si no lo disfrutase. Eso significa que podemos disfrutar, podemos reírnos, podemos tener cosas, pero que no ocupen un lugar en nuestro corazón importante, como si el Señor viniera ahora y yo voy a estar preocupado de mi auto o de la casa y de las cosas materiales, porque eso es un peso en mi corazón que no me deja libertad para irme, para que el Señor me lleve. No se va a poder, porque yo estoy contaminado con las cosas del mundo. Si yo me río, disfruto este mundo, claro, puedo ser feliz, pero tengo que estar constantemente pensando en las cosas de Dios. Si me río, disfruto un rato, pero tengo que estar constantemente diciendo: Señor, ayúdeme, protéjame de no caer en tentación de risa y buscar esos placeres, solamente placeres de la carne, sin volver a las cosas del Espíritu nuevamente. Y, y así vivir en espíritu, vivir en las cosas del Espíritu, en lo real que es de Dios. Porque muchos pueden decirle videos que Dios les salva, que les leen algo de la Biblia, pero no les explican lo espiritual. Lo espiritual es lo más importante. Eso es lo que vino a hacer Jesús. La fe, hablar lo del Espíritu, no lo de la letra. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y fuerza y mente. Y el segundo, a tus semejantes como a ti mismo, a tus hermanos, porque todos somos iguales, todos somos espíritus salidos de Dios y por lo tanto todos iguales. La carne nos separa, la carne es la que nos divide, que hay una familia y otra, porque la carne es para eso, para traer pleito, porque muchos defienden más a los que son como su familia, en cambio los otros no lo defienden tanto. Es eso, porque la carne es instrumento del diablo para separarnos y destruirnos unos a otros. Entonces, debemos vivir en Dios, respetar sus reglas, porque en el matrimonio ahí podemos estar ese contacto de carne y con mucho cuidado, no con cosas de lascivia y cosas sucias, sino ordenadamente, como corresponde a hijos de Dios, a santos. Entonces, todo tiene un orden. Las cosas que son del matrimonio, en el matrimonio se pueden hacer. Y ahí ya estando en el matrimonio, pueden hacer besarse y todo eso. Pero antes no pueden, no corresponde. Según lo que está en la Biblia y las cosas de Dios santas, no debe ser así. Porque si ustedes se van a llegar a la carne, su amor va a durar un tiempo, pero se va a terminar. Pero si es del Espíritu, ese amor va a ser más fiel y verdadero. Y cuando se unan en carne, va a ser la unión completa, o sea, que se unen en el Espíritu y en todo. Pero eso tiene que ser en el matrimonio, siempre tiene que haber un respeto en todas las cosas. Porque si nosotros queremos ser amigos de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si yo tengo un amigo, yo quiero agradarle a mi amigo, quiero agradarle. O sea, eso que dice que uno siempre peca, uno siempre va a estar pecando, no es excusa, porque el Señor pide que no pequemos. Dice: sed santos porque yo soy santo. Y de esa manera les puedo decir que si yo tengo un amigo y él peca una vez, yo lo perdono. Después de nuevo hace lo mismo, yo lo perdono. Después de nuevo hace lo mismo y yo lo sigo perdonando. Yo al final voy a decir que él no es mi amigo. Voy a pensar: mejor lo tengo como enemigo, porque si lo tengo como amigo tiene más posibilidad de dañarme. En cambio, como enemigo, yo sé que él me va a hacer el mismo daño de siempre. O sea, él es mi enemigo en realidad, fingiendo ser mi amigo. Es lo mismo.
Si yo no hago la voluntad de Dios, si yo peco constantemente, yo no soy amigo de Dios, porque todo el que tiene un amigo le quiere agradar a su amigo. En verdad, si yo tengo un amigo, quiero agradarle a él. Y si Dios es mi amigo, yo quiero agradarle a Dios. Y agradarle a Dios es hacer su voluntad y hacer lo correcto. Y Él va a quererme como su amigo y me va a dar las cosas que Él tiene para mí. Porque Él va a decir, Él es mi hijo y mi amigo. Y vive y me agrada. Es agradable a mí. Porque Él cumple lo que yo he mandado y lo que es bueno en verdad. Pero si yo estoy con la mente dispuesta a pecar, siempre diciendo que no podemos dejar de pecar, es que yo ya no tengo fe y no agrado a Dios. Porque el que no tiene fe en que no puede dejar de pecar, ya no agrada a Dios. Porque el que no tiene fe no agrada a Dios. Porque si no tiene fe, ni siquiera va a creer en Dios. Porque uno tiene que tener fe. Y yo tengo fe. Y el Señor me ha dado la fuerza para poder decir que yo no peco contra Dios y los que son hijos de Dios tampoco son pecadores. Dejan el pecado, lo dejan de lado, porque ahora son amigos de Dios, amigos de lo bueno. Y si tienen a Dios como amigo, como Padre, más el que no es capaz de dejar de pecar, no finja diciendo que es de Dios o que es amigo de Dios, porque es mentira. Porque si tiene pecado constante, el Señor mejor sabe que Él es su enemigo, lo perdonará muchas veces, pero al final lo va a apartar de Él. Porque al final yo tantas veces peca contra mí, obvio que voy a decir, Él no es mi amigo, Él es mi enemigo en realidad. Y así, tantas cosas que hay que vivir en el espíritu, cosas espirituales, no solo de la letra. El entendimiento que puedan tener en la letra puede ser de muerte en realidad. El diablo les puede interpretar una letra y les puede decir cosas que nunca le van a servir. Lo importante es cambiar el corazón, cambiar el espíritu, lo que somos por dentro. Nos sacamos de fingir cosas por fuera, cosas físicas, como no comer ciertas carnes y cosas muertas, cosas que son muertas igual que nuestra propia carne. O sea, todo eso es muerto, es vano. Lo importante es el corazón. Si yo quiero dejar de pecar, de mi corazón dejar de pecar, no fingirlo por fuera, porque en mi corazón, si yo lo finjo por fuera, en mi corazón yo estoy deseando el pecado. Y si mirar a una mujer con lujuria es pecado, entonces yo no voy a poder evitar eso, porque por fuera lo finjo, pero en mi corazón ya lo estoy deseando. Mi vista se va a ir igual. O sea, el corazón es lo importante. Y solo Jesús puede darnos la fuerza para poder cambiar de adentro hacia afuera, para poder ser de adentro hacia afuera un vaso limpio, porque todo se empieza limpiando de adentro hacia afuera. Porque yo no saco limpiarlo de afuera si por dentro está todo sucio. Ese vaso no va a servir de nada. Va a ser una apariencia muerta y contaminado. Bueno, mis hermanos, espero les sirva. No sé si lo logre subir el video, pero bueno, el Señor haga su voluntad y el que lo vea y todo es para bendición de Dios, es su palabra, porque si yo vivo, cualquier hijo de Dios vive o respira o piensa o tiene conocimiento de los espíritus y las cosas malas que están en el mundo, es de Dios, somos de Dios, todo es de Dios, todo el conocimiento es de Dios y la palabra y la sabiduría y el entendimiento. Los amo, mis hermanos, Dios los bendiga.